Dios. Me acompaña el libro de Romanos capítulo 5. Por favor. Justificación. Cuando entré a la iglesia, ¿sabe algo? Sentí que el Señor habló algo en mi corazón bien fuerte. Y lo escribí. Y es esto. Si ya la sangre de Cristo Jesús ha sido puesta en los postes y dinteles, ¿qué hace aún el pueblo siendo esclavo? Quiero repetir eso. Entré e inmediatamente, hermano, sentí como el Señor tocó mi corazón. Si ya la sangre ha sido puesta en los postes y dinteles de tu alma, de tu vida, ¿qué hace el pueblo de Dios aún siendo esclavo de Egipto? Cuando ya el precio ha sido pagado en el Calvario. Alabado Dios. Si ya el mar se abrió, hermano, si ya las aguas no están amargas, si el maná ya ha sido enviado del cielo, si la roca ya fue golpeada, y si la roca ha sido golpeada, el pueblo de Dios tiene mucho Espíritu Santo que recibir en esta tarde. Alabado Dios. La roca, que es tipo de Jesucristo, fue golpeada con una vara, tipo de la cruz. Y el pueblo sediento en el desierto, y de esa roca brotó agua, y es una fuente inagotable. Aleluya. Es una fuente inagotable. Y lo que el Señor trae en esta tarde es nuestra liberación. Aleluya. Pueblo de Dios, hemos sido comprados a precio de sangre. La sangre ya ha sido puesta en los postes y dinteles. Sal de Egipto en esta tarde. Sal del mundo en esta tarde. Sé libre en esta tarde. En la verdad del Evangelio. Si elijo o libertare, usted será verdaderamente libre. Amado Dios. Y parece un mensaje como evangelístico, pero la sangre fue para el pueblo esclavo. Y me temo que hay muchos corazones por años siendo fiel a su iglesia, pero aún con ataduras en su alma. Usted lo ha intentado de mil maneras, pero aún esa cautividad sigue. Hay un mensaje de Dios para ti. Ya la sangre ha sido puesta en los postes y dinteles. Sal de Egipto en esta tarde y ve a servir a Dios. Aleluya. Ve a cantar salmos a Dios en total libertad, porque el precio ya fue pagado. Así que yo no traigo nada nuevo, hermanos, pero vengo a recordarle algo que ha sido olvidado. Vengo a recordarle algo que no está siendo predicado. Vengo a hablarle acerca del mensaje de la cruz de Cristo. Dijo el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, mas a nosotros, los salvados. ¿Cuántos salvos están en esta tarde? Para usted, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Aleluya. Este es el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muy bien. Vamos a entrar en nuestra primera enseñanza, justificación por la fe. Romanos capítulo 5, verso 1, por favor. ¿Qué tal si me ayuda a orar? Padre, te damos gracias en esta tarde. En tus manos ponemos toda esta jornada, Señor.
Tu nombre es el único que debe ser levantado bien en alto en este lugar. No un concilio, no una denominación, más tu nombre debe ser exaltado en esta tarde. No centro familiar de adoración, no Jenny Suárez. Es tu nombre quien va a ser levantado en esta tarde, en este lugar. Tú has dicho, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. En esta tarde, Señor, solo deseo poner ese estandarte bien en alto para que todos puedan verte y muchos puedan ser transformados en el nombre precioso de Jesús. La iglesia dice amén. Muy bien. Romanos capítulo 5, verso 1, el Señor añade bendición a su palabra. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Diga conmigo, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Alabado el Señor. Desde que Jesús se ofreció como el sacrificio perfecto, ¿sabe usted que la sangre de los toros y machos cabríos no podía quitar el pecado? Mas Jesús dijo, me prepara este cuerpo. Y Jesús fue el cordero inmolado, y aún en el cielo se le canta a este cordero inmolado en el Calvario. Y desde que Jesús extendió sus brazos en aquel monte Calvario y su sangre fue derramada, sangre y agua, y él exclamó, consumado es. Esas son una de las palabras, de las frases que hacen temblar al infierno más que ninguna otra. Consumado es, la obra ha sido terminada. Alabado Dios. Las primeras palabras que se registran del Señor Jesús: era un niño, y son: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y las últimas, en la cruz, dirigida a los hombres que todos escucharon, fue: consumado es. En pocas palabras, los negocios de mi Padre han sido terminados. Aleluya. Y a partir de ese momento inicia lo que la iglesia llama la dispensación de la gracia. A partir de ese momento comienza la dispensación de la gracia. Hermano Alfonso, ¿y qué es eso de dispensación? Es un periodo de tiempo donde Dios obra y se relaciona con el hombre. En la Biblia se nos muestra varias dispensaciones. Número 1, inocencia. Número 2, conciencia. Número 3, gobierno humano. Número 4, promesa. Número 5, ley. Número 7, la gracia. Número 8, el milenio. Y por último, será la vida eterna. Aleluya. Para aquellos que están anotando, la dispensación de la inocencia inicia en Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 3, verso 7, donde Adán y Eva toman del fruto del árbol y se perdió la inocencia. El plan de Dios no era la muerte, no era la vejez, no era la enfermedad, no era el hambre. Todo era bueno, y bueno en gran manera. Pero el pecado ha traído la maldición a este mundo,
Pero ¿sabe algo? Lo que perdió Adán en el huerto del Edén, lo recuperó Cristo en el monte Calvario. Puedes alabarle, aleluya. La dispensación de la conciencia inicia en Génesis capítulo 3, verso 8, a Génesis capítulo 8, verso 22. Allí termina la dispensación de la conciencia e inicia el gobierno humano con mano, o como líder el patriarca Noé. Gobierno humano inicia desde Génesis 9 hasta Génesis capítulo 11, verso 32. Es ahí en esa dispensación donde el Señor declara: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Se acaba gobierno humano e inicia la dispensación de la promesa desde Génesis capítulo 12, en el gran llamamiento de Abraham, y termina en Éxodo 19, 25. Le dirá, pero ¿para qué esto? Bueno, lo va a entender mejor ahora. Tenga calma. Tenemos hasta las 8 p.m. Luego de esta dispensación de la promesa, inicia la ley, liderada por Moisés. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dijo el apóstol Juan. Y la ley inicia en Éxodo 20 y se termina en Juan capítulo 19, verso 30, cuando Jesús dijo: consumado es. La ley ha sido cumplida en su totalidad. Los negocios del Padre han sido completados. La gracia inicia en Hechos capítulo 2, en ese gran día del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Allí inicia la iglesia y va a terminarse, no sabemos en qué año, pero en Apocalipsis 20 es donde inicia el milenio. Son 1000 años donde Jesús va a gobernar sobre este mundo. No habrá corrupción alguna. Él será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El milenio, según la Biblia, está de Apocalipsis 20 a Apocalipsis 21. Y luego vendrá la vida eterna, donde ya no habrá más diablo, donde nunca jamás habrá pecado, ni muerte, ni destrucción alguna, mis hermanos. Ok, ubicándonos en esto, diciendo que es un periodo de tiempo donde Dios opera y se relaciona con el hombre, hay cosas que estuvieron en alguna dispensación, pero otras han sido abolidas. Por ejemplo, el bautismo en agua, ¿en qué dispensación inició? Estudiantes de la Biblia. ¿Dónde inicia el bautismo en agua? ¿Será con Adán? ¿Con Noé? ¿Con Abraham? ¿Con Moisés? ¿Con quién? Juan el Bautista. Allí inicia el bautismo en agua. Y fue al final de la dispensación de la ley. Y el Señor ahora, en la gracia, lo instituye como una ordenanza de la iglesia. Bautismo en agua. Si hablamos de la circuncisión,
¿Dónde inicia la circuncisión? ¿Con Adán? ¿Con Abel? ¿Con Noé? ¿Con Abraham? Inicia en la dispensación de la promesa. Continúa en la ley, pero termina en la gracia. Ahora usted es circuncidado con una circuncisión no hecha a mano, sino de corazón. Amén. Hecha por Cristo Jesús. Alabado Dios. El diezmo. ¿Dónde inicia el diezmo? ¿Será que Adán diezmó? La Biblia no registra eso. ¿Será que Noé diezmó? La Biblia tampoco lo registra. Pero bíblicamente el diezmo no nace en la ley, nace en la promesa con Abraham. Y como nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la fe, debemos seguir los pasos de nuestro padre Abraham. El diezmar, iglesia, es una bendición para el creyente. Más que un impuesto, es más, yo creo que el creyente debería dar mucho más que el diezmo, porque se trata de la obra de Dios. Ahora, si una iglesia, y no me quiero meter aquí en líos, pero si una iglesia está usando los diezmos para enriquecer al pastor, creyente, no diezme ahí. Si usted ve que la iglesia, gracias a Dios que estamos en un buen lugar hoy, pero esto no pasa aquí realmente en Manizales, no pasa esto, pero en Barranquilla hay iglesias que se están cayendo, hermano, y los pastores viven lujosamente. Y es algo que yo no comprendo, porque primero debe ser la casa de Dios. El Señor se encarga de nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Primero es Dios, primero son las almas, luego que el Señor se encargue de nosotros. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, todo vendrá. No tendremos falta de ningún bien. Alabado Dios. Así que yo creo que cada creyente debería dar mucho más que el 10%, porque es bendición para usted. Muy bien, sigamos adelante. La oración, ¿en qué dispensación inicia lo que llamamos la oración? Hermanos míos, ¿será que Adán no oró? Comienza desde el mismo momento en que Dios crea al hombre, esa relación con su Dios. La oración pasa de la inocencia a la conciencia, gobierno humano con Noé, pasa a la promesa con Abraham, pasa a la ley con Moisés. ¿Usted ora? Ha pasado a la gracia. Pero la oración un día va a terminar, porque ya le veremos un día cara a cara. Alabado al Señor. Apláudete, Padre. Un día esperemos, aleluya. Un día muy pronto. Un día muy pronto. Le veremos cara a cara. Mi Dios. Ahora, la alabanza, ¿dónde inició? Mucho antes que la dispensación de la inocencia. Inicia en el cielo con los ángeles, pero va pasando a una y otra, y sabe, es lo único que nunca va a terminar. Aleluya, porque por los siglos de los siglos estaremos alabando y adorando a nuestro Dios en los cielos de gloria. Aleluya. Hermano, usted inició con justificación, y bueno, no entiendo a dónde va la barca hoy. Ya voy a entrar. Vimos bautismo en agua. Mire, solamente ejemplos. Pero hablando de la justificación, hermanos,
inicia desde que el hombre cae en pecado. Así que este acto legal de Dios que declara al hombre inocente inicia en la dispensación de la conciencia. Porque en la inocencia, donde no había pecado, no había perdón, porque no había pecado. Pero cuando el hombre falla, miren cómo es el amor de Dios. Inmediatamente inicia el sistema de sacrificios. Repito eso: justificación. Ahora, el hombre ha sido salvo de la misma manera en como usted fue salvo, por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en el Redentor, por la fe en el Cordero de Dios. Esa es la manera en cómo hemos sido salvos nosotros. El Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, justicia y de juicio. Inmediatamente usted se sintió un gran pecador, pero alguien le habló de un gran Salvador. Aleluya. Y en ese momento usted dijo: acepto a ese gran Salvador. Y en ese momento usted fue perdonado. Alábale si puede. En ese momento usted fue justificado por la fe. Y es lo que vamos a ver en esta primera enseñanza. Porque el hombre ha sido justificado de la misma manera, tanto en la dispensación de la conciencia, gobierno humano, promesa, ley y por supuesto ahora en la gracia de Dios. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 13. Ahora, ¿qué es justificación? Es el acto legal, hermanos queridos, aquellos que están anotando. Es el acto legal donde Dios declara, y Dios es el único que tiene poder para declarar, es Dios. Es donde Dios declara inocente al pecador culpable. Si usted está en Cristo hoy, usted es inocente de la condena eterna. Pero hay algo más según la Biblia. En la justificación, que es nuestra posición en Cristo, repito, nuestra posición en Cristo, allí Dios también nos ve perfectos. Usted mira a su lado y parece que no. Y el hermano con este carácter tan terrible es perfecto. Es nuestra posesión en Cristo por la fe. Sí, Señor, la Biblia declara que si usted es un justo, usted es declarado inocente. Perfecto. Pero ahí no acaba eso todavía. Hay algo más en esto. Y es que Dios le declara también santo. Amén. Usted es un santo de Dios. Amén. Imperfecto, usted es un santo de Dios. Pero hay algo más. La Biblia nos enseña que un justo delante de los ojos de Dios es como si nunca jamás hubiese pecado. Y esto hay que recordarlo al diablo una y otra vez, porque sus pecados fueron echados a lo profundo de la mar. Ahí están sepultados, aleluya, por la sangre de Cristo Jesús. El acta de los decretos quedó anulada de inicio a fin, hermanos. Por eso, cuando llegué, el Señor habló a mi corazón, y es que su pueblo no puede permanecer más esclavo, porque Él nos ha libertado del poder del pecado. Aleluya. Muy bien. Entonces, teniendo esto, inocente
perfecto, sin mancha, santo, como si nunca usted hubiese pecado. En los cielos no hay registro de ninguno de sus pecados. Parece que muy poco lo creyeron. No hay registro en el cielo de ninguno de sus pecados, dice el Señor. ¿Cuántos eran alcohólicos? ¿Cuántos eran borrachos? ¿Cuántos eran mundanos? ¿Cuántos eran mentirosos? ¿Cuántos eran esto y lo aborrecibles? ¿Cuántos eran aborrecibles? ¿Cuántos eran groseros? ¿Cuántos eran rabiosos? Eso también es pecado. La ira es un pecado. ¿Alguien dígame? Amén. La ira es un pecado. Ahora, hay una ira que es santa. La que el Señor Jesucristo tuvo. Pero no se escude de esa ira santa. Si es santa, bendito sea mi Dios. Pero si no lo es, usted tiene que ir a sus rodillas y decirle: Señor, perdóname. Amén. Me he airado contra mi hermano. Amén. Cuando hacemos mal juicio, hermano, ¿sabe cómo se llama eso? No se llama error. Ay, hermano, me equivoqué. Eso se llama pecado. Pero la buena noticia es que la sangre de Jesucristo es para la remisión de nuestros pecados. Aleluya. Muy bien. Sigamos adelante. Génesis capítulo 13. En el verso 15, hermanos. En Génesis capítulo 3, verso 15, se nos entrega la primera promesa de redención. Y es esta. Ahora, ahí no habla nada de la cruz, nada de la sangre, nada de Cristo. Pero esta promesa fue cumplida en el Calvario. ¿Cuál es esa gran promesa? Y pondré enemistad. El Señor le habla ahora al diablo y le dice: entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta, la simiente de la mujer. Y no era Caín, no era Isaac, no era Jacob. Esa simiente era nuestro Señor Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En pocas palabras, hermano, el Señor le habla al diablo y le dice: tú usaste a una mujer para traer la maldición a este mundo, pero yo voy a usar a una mujer para traer al Salvador a este mundo. Aleluya. Y lo que perdió Adán está en las manos del postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. Muy bien. Y en el verso 21 del mismo capítulo, hermanos, se nos habla del primer sacrificio